Muy bien, pues ahora comenzaremos con el tercer video de dolor, el cual constará de la clasificación de los fármacos, etc. Primeramente empezaremos con la clasificación de los fármacos debido al riesgo al feto, dado una clasificación dada por la FDA, o simplemente Food and Drug Administration en inglés. Esta clasificación se da en 5 pasos, o en 5 categorías, mejor dicho. La categoría A, B, C, D y la E. En 1966, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos publicó una guía acerca del estudio de la reproducción que debía realizarse para evaluar la seguridad de los fármacos durante un embarazo. Esto debido a que se ha demostrado que en cierto consumo de fármacos puede llegar a afectar al feto. Se le puede llamar incluso fármacos o sustancias teratógenas. Esta clasificación considera la información importante y muy disponible sobre los efectos teratogénicos entre humanos y animales para el consumo de los fármacos. Primeramente tenemos la categoría A, donde los estudios controlados no demuestran ningún riesgo. Estos estudios son adecuados y muy controlados sobre mujeres embarazadas y no han demostrado que al consumir este tipo de fármacos se llegue a dar un efecto al feto. Tenemos también la clasificación B, en donde los estudios que se han realizado en animales han demostrado ciertos riesgos. En los estudios en humanos, en esta clasificación, han demostrado ser negativos, o sea que no tienen ningún efecto sobre humanos, sino se han realizado también estudios adecuados en el humano, o sea, estudios incompletos. Pero debido a que también se hacen estudios en animales, los que entran dentro de esta clasificación se puede decir que son efectos negativos, o sea que sí puede haber riesgo. En la categoría C, tenemos que el riesgo no se puede descartar. Los estudios en humanos no se han realizado y en animales han sido positivos de riesgo fetal, o simplemente no se han realizado. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean peligrosos, ya que el beneficio potencial se puede justificar en un riesgo potencial, o sea, un efecto de iguales. Tenemos también la categoría número D, la cual evidencia la positividad del riesgo, o sea, que sí va a haber riesgo. La información dentro de esta categoría dada por investigaciones o información dada a un postmercado muestra cierto riesgo al feto, un efecto teratogénico. Sin embargo, el efecto potencial puede ser mayor riesgo a su potencial de efecto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí va a haber un riesgo al consumir este efecto teratógeno o esta sustancia teratógena. Sin embargo, va a haber un bien o una ventaja y que esta ventaja es simplemente mayor al riesgo que podría haber si consume ese fármaco. También tenemos el efecto y la categoría número E, la cual está contraindicada en el embarazo totalmente. Aquí los estudios de investigación en animales o humanos o los reportes postmercado han demostrado un riesgo total al feto, lo cual sobrepasa claramente cualquier posible beneficio. Por ende, está prohibido consumirlos durante el embarazo, ya que como dice, sí va a haber un efecto beneficioso, pero el riesgo y el efecto negativo serán muchísimo mayores, por ende no vale la pena consumir ese medicamento a lo que nos da como positivo. Por otro lado, también tenemos los medicamentos listados por la Physical Dance Reference, donde 0.7% están clasificados en la categoría A, 19% en la B, 66% en la C, 7% en la D y 7% en la E. Además de esto, un medicamento presenta indicaciones para uso de embarazo. La naturaleza de este sistema implica una gradación del riesgo en la que la clasificación de los fármacos no siempre puede ser seguida y en la mayoría de los medicamentos asignada dentro de la categoría C no es posible valorar su beneficio. Por esa razón es que hay más medicamentos dentro de la categoría C que dentro de todas las categorías restantes. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la cinética del orden 0 o el orden 0 dentro de un fármaco y el orden 1. La cinética del orden cero establece que es un proceso de farmacocinético de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del mismo fármaco que sigue una cinética de orden cero. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente transcurre el proceso constantemente en el tiempo y esto no es dependiente a la concentración del fármaco. Viéndolo de una gráfica, no son dependientes. Si una sube, la otra no quiere decir que también avanzará. Esto entraría más bien en la clasificación del orden 1, la cual nos quiere decir que a diferencia de la anterior, la velocidad del proceso sí es proporcional a la concentración del fármaco, directamente proporcional y constantemente a lo largo del tiempo. Esto sí es proporcional en una recta. Si lo ponemos en una gráfica, mientras sube el fármaco o la concentración del fármaco, el tiempo también tendrá mucho que ver y se llevarán de la mano. Dentro de todo esto es muy importante el metabolismo,
puesto que el metabolismo de los fármacos es un proceso que transforma los medicamentos en el cuerpo a modo de que el cuerpo los pueda utilizar para la función que se requieren, además de que esto propicia que sean desechados más fácilmente. El estudio dentro de esta área ha permitido el desarrollo de fármacos más potentes y más modernos y mejores terapias para el paciente. Dentro de todo eso tiene que ver lo que es la oxidación y la reducción. Se habla de oxidación cuando la pérdida de electrones de un compuesto o de un átomo se da, o de una molécula. Por tanto, una molécula daría electrones para que funcione una reacción dentro de una reacción química. También tenemos lo que es la reducción, que es lo contrario. La reducción se puede decir que es una ganancia de electrones por parte de una molécula hacia otra, o simplemente una disminución del estado de oxidación por la molécula o átomo. El concepto de hidrólisis hace referencia a una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, por lo cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. Es básicamente una reacción de sustitución dentro del concepto químico. Todo esto es muy importante a la hora de la creación de los fármacos y de tomar en cuenta debido a que cada paciente asimila o reacciona al fármaco de una forma diferente. Hay personas que lo asimilan de una forma más rápida, otras de una forma más lenta y simplemente se debe al metabolismo que el ser humano o el paciente en este caso tenga. Debido a esto también está muy implicada la parte de la dosificación, que también está basada en valores promedio y valores generales. Sin embargo, la variabilidad de esta dosis se tendrá que checar con un médico debido a cómo es que reacciona el metabolismo de esta persona ante el fármaco administrado. Ahora, conociendo estos conceptos de óxido y reducción dentro de lo que es la farmacología y en general la química, podremos saber qué es la ionización. La ionización se conoce como un proceso de conversión tanto químico como físico, a través de la cual se producen los iones. Los iones son básicamente átomos o moléculas que están cargadas electrónicamente, debido a la falta o el exceso de electrones respecto a un átomo o a una molécula neutra. La ionización también está relacionada con la disociación electrolítica, un fenómeno a través también cual se producen iones. Sabiendo ahora que el agua tiene un papel muy importante dentro de todas estas reacciones, debemos hablar ahora del pH. El pH básicamente es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa. A diferencia del pK, que básicamente es una constante de disociación ácida, están sumamente relacionados entre ambos. Aunque el pK es más específico, ya que ayuda a predecir lo que hará una molécula del pH específico, algo así como un medidor. El pK es el valor del pH al que una especie química aceptará o donará un protón. Cuanto menor sea el pK, más fuerte será el ácido y mayor será la capacidad de donar un protón en una solución acuosa. Una vez que tenga los valores del pH o el pK, se sabrá ciertas cosas acerca de la solución, o en este caso del fármaco, y cómo se comparará o comparará contra otras soluciones. Sabemos que entre menor sea el pH, mayor será la concentración de iones de hidrógeno, y entre menor sea el pK, más fuerte será el ácido y mayor su capacidad para donar protones. Ahora, para conocer el grado de ionización de un fármaco, debemos saber que la cantidad de sustancia no ionizada es función de la constante de disociación del pK del tóxico y del pH del medio. Esta relación, o sea, entre el pH y el pK, está dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual es una constante o es distinta dependiendo para ciertos ácidos o bases. Esto da mucho interés desde el punto de vista toxicológico, debido a que las formas ionizadas o no ionizadas tienen mucho que ver. Las no ionizadas son simplemente más liposolubles, lo cual quiere decir que pueden atravesar más fácilmente la membrana biológica o la membrana celular. Aquellas que están ionizadas simplemente son hidrosolubles y por eso les cuesta trabajo o no es fácil que atraviesen esta membrana, sino con la ayuda de otro tipo de aspectos. Hablando hace rato del metabolismo, sabemos que es una parte fundamental dentro de los organismos y una de ellas es también excretar o sacar del cuerpo humano o del organismo sustancias que simplemente ya no son deseadas. Por ello se hace uso de los riñones, las cuales se encargan de todo esto, de filtrar sustancias no deseadas en la sangre y son expulsadas por medio de la orina. Se divide en tres pasos principales para la formación de esta, la cual es la filtración, la reabsorción y la excreción o secreción. Para ello sabemos que el riñón tiene una función fundamental aquí. De hecho, por medio del riñón es que se realiza todo este proceso. Los riñones contienen glomérulos,
Estos están contenidos dentro de las nefronas. El glomérulo se encarga de la filtración de la sangre. El glomérulo es una red de capilares rodeada por una estructura en forma de copa, llamada cápsula glomerular. Por aquí se da la filtración glomerular y comienza el proceso de formación de la orina. Después de esto tenemos la membrana de filtración, que mantiene las células sanguíneas y las proteínas grandes en el torrente sanguíneo. Esa capa, llamada membrana de filtración, permite el paso del agua y de solutos pequeños, pero no permite el paso de las células sanguíneas y las proteínas grandes. Y esta razón esta forma es la cuestión del por qué los componentes llamados anteriormente permanecen dentro del torrente sanguíneo. Luego se da lo que es la filtración. El glomérulo puede filtrar el agua y los solutos pequeños del torrente sanguíneo. Este filtrado obtiene residuos y también otros tipos de sustancias dentro del cuerpo que necesita también y los deja ahí mismo. Ya llámese iones esenciales, la glucosa, los aminoácidos o proteínas más pequeñas. Finalmente, el filtrado se vuelve a absorber en el glomérulo, influye por el tubo renal, donde los nutrientes y el agua se reabsorben por los capilares. Al mismo tiempo, los iones residuales e iones de hidrógeno pasan a los capilares al tubo renal. Este proceso es el último llamado secreción, donde los iones secretados se combinan con el resto del filtrado y se transforman simplemente en orina. La orina sale del túbulo de la nefrona a un conducto colector, para finalmente llevarla hacia la vejiga y ser expulsada como proceso final. Ahora hablaremos acerca de las generalidades de la inflamación. Para hablar de esto debemos saber qué es lo que la inflamación conlleva. Y sabemos que la inflamación es una respuesta biológica compleja. Esta se da en los tejidos del cuerpo, como la piel, y esta se da contra estímulos nocivos o infecciosos o simplemente agentes patógenos que la piel pueda detectar, células dañadas o irritantes. La inflamación es un proceso inespecífico y por ello mismo se considera dentro de la parte de la inmunidad innata. Y la principal función de la inflamación es destruir e inactivar cualquier patógeno, así como reclutar células inmunitarias por parte del sistema inmune, para que éstas puedan llegar al sitio de afectación y puedan realizar su función normal de atacar hacia el patógeno o agente externo. Toda la inflamación está dada por el sufijo itis. Por ejemplo, la palabra periodontitis, la cual quiere decir inflamación del periodonto, debido al prefijo periodón y titis. También tenemos lo que es la gingivitis, que es la inflamación del tejido gingival. Eso es por llamar algunos ejemplos. Dentro de la inflamación, como ya dijimos anteriormente, participan procesos celulares. Dentro de ellos se encuentran la inflamación, como por ejemplo, respuesta de los granulocitos, los monocitos o macrófagos, además de fibroblastos y plaquetas, las cuales son células del sistema inmune o de respuesta del sistema inmune. Y debido a la presencia de estas células, viene algo que se llaman mediadores derivados de las células, las cuales son sustancias, por ejemplo, citocinas proinflamatorias o las histaminas, que empiezan a hacer presencia en cuanto las sustancias anteriores, como por ejemplo los monocitos o macrófagos, llegan a estar presentes o activas. Y finalmente están los mediadores derivados del plasma, como por ejemplo un sistema de complemento o un sistema de calcreína, los cuales se encargan de dar un apoyo más a esta respuesta. Dentro de la inflamación también presentan los PAMPs. Los PAMPs son patrones asociados o patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales pueden ser reconocidos por células inmunes residentes en los tejidos para una respuesta más eficaz y rápida por parte de las células inmunes. ¿Cómo sucede la inflamación? Pues básicamente se da cuando un patógeno ha superado tanto las barreras físicas y químicas del organismo y se infiltra dentro de los tejidos subyacentes. Esto causa una serie de reacciones mediadas por el sistema inmunológico y son reacciones múltiples y que se llevan a cabo al mismo tiempo. Todo esto para darle frente al patógeno. Dentro de todo esto también hace participación lo que es el ácido arquidónico, la cual es un ácido graso poliinsaturado de omega 6 y de 20 carbohidratos con 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celulosa y de los precursores de los eicosinoides. También hay algo llamado la cascada del ácido arquidónico. Es una parte muy conocida del proceso de inflamación, la cual dice que este lípido se encuentra en la membrana celular como parte de su estructura.
El ácido arquidónico ante esto se libera de la membrana al activarse la enzima fosfolipasa A. Esta enzima puede activar diversas situaciones tales como la isquemia, los cambios de pH de la membrana y procesos hormonales, además de la acción de anestesia. La fosfolipasa, al liberar este ácido, es el sustrato para varias enzimas. El COX-1, el ciclooxigenasa, tiene varias formas que se designan. Esta es una enzima periférica de la membrana que cataliza reacciones de oxigenación y peroxidación, colocando un oxígeno y regulando la angiogénesis y la inflamación. Produce una serie de moléculas llamadas prostaglandinas, las cuales de ahí mismo viene el ácido arquidónico, como lo que es la isoforma 1, la cual está constituida, de lo cual quiere decir que está siempre activa en un rango estrecho, además de regular funciones dentro de los órganos como el riñón, el estómago o el cerebro. También tenemos, inflamación. Se puede decir que es aguda y crónica. La aguda se define como breve, que dura minutos u horas, incluso tal vez podría decirse que días, pero no más ahí. Hay exudación de fluidos y de proteínas plasmáticas, además de la migración de leucocitos neutrófilos, todo para poder combatirlo de la forma más rápida y eficiente y que se pueda eliminar en el menor tiempo posible. De ahí tenemos lo que es la crónica. Esta puede durar desde días, pero ya en plazos de semanas, hasta meses, y básicamente es un trasplante entre la fase inflamatoria y la de reparación. La inflamación siempre va a mantenerse activa, replicando todas las células y el proceso. Esto usualmente en ciclos de activación y desactivación para un intercambio entre células, donde hay la proliferación de leucocitos, vasos y tejido conjuntivo. Para comprender mejor esto, debemos saber qué son los COX. Los COX, o simplemente llamados ciclooxigenasa, son una enzima clave dentro de la síntesis de las prostaglandinas, a través de la oxidación del ácido arquidónico. Las prostaglandinas realizan tanto funciones como relacionadas con la homeostasis de diversos órganos, dentro también incluyendo el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasias. Estas se dividen en tres: la COX-1, COX-2. La ciclooxigenasa 1 o COX-1 desempeña un papel importante en la síntesis de prostanoides para propósitos fisiológicos, además de regular funciones como la protección gastrointestinal, homeostasis vascular y la hemodinámica renal, además de la función paquetaria. También tenemos que la COX-1 se encuentra en el citoplasma o cerca del retículo endoplasmático, y aunque la COX-1 interpreta constitutivamente muchos tejidos, sus valores cambian durante el desarrollo. No siempre se va a encontrar en las mismas cantidades. El peso molecular de la COX es aproximadamente de 69,1 kilodalton, y los exámenes cristalográficos se han desarrollado las diferencias entre las estructuras derivadas de la secuencia de estos aminoácidos. La ciclooxigenasa 2, por su parte, o la COX-2, eh, tiene una forma inductible y un gen de menor tamaño localizado en el cromosoma 1. En la célula, la COX-2 se encuentra fundamentalmente en la región perinuclear o dentro de la membrana nuclear, para mayor. Su aparición en las células puede ser estimulada o indicada durante muchos tipos, incluida la relación con la respuesta inflamatoria. Ahora toca hablar acerca de qué son los AINES. Los AINES, por sus siglas, medicamentos antiinflamatorios no esteroides o no esteroideos, son algunos de los analgésicos más utilizados en adultos o simplemente por la población en general. También se usan para tratamientos común para problemas de salud crónicos, lo que indica que son a largo plazo, como lo que es la artritis y otros tipos, como por ejemplo también el 1 y el lupus. Los AINES bloquean ciertas proteínas llamadas enzimas en el cuerpo que ayudan a producir prostaglandinas. Ya sabemos que las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales que desempeñan un papel en el dolor y la inflamación. Por ejemplo, uno de los AINES tradicionales son la aspirina, el ibuprofeno, que se le conoce como Advil o Motrin en algunas marcas, el naproxeno y otros tipos de medicamentos genéricos y de marca o de patente. Por ejemplo, el Celebrex pertenece a una clase más nueva de los AINES. Por otros ejemplos, también tenemos lo que es el diclofenaco, etodolaco y, por ejemplo, la piroxicam o felDNE. La forma en cómo es que actúan los AINES se basa únicamente en el bloqueo de la enzima COX, en este caso la que dijimos, ciclooxigenasa, la cual facilita una reacción química en el cuerpo fundamental para la formación de sustancias que pueden producir la inflamación. Los más comunes son las alteraciones gastrointestinales, las cuales igualmente son curadas con cierto tipo de medicamento o de AINE. Estos efectos son menores a los niños que en los adultos. También sabemos que los AINES también pueden producir una elevación leve de las enzimas del hígado.
Las precauciones sobre los AINES es que pueden aumentar las probabilidades de tener determinadas infecciones tales y deben ser graves, como por ejemplo problemas estomacales, ataques al corazón y ataques cerebrales. Y por ejemplo también tendremos problemas renales repentinos si es que se abusa de los AINES. Como efectos secundarios no son tan notorios, pero algunas personas notan que tienen malestar o acidez estomacal. Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios y muchas personas no experimentan efectos secundarios. Sin embargo, como ya dijimos, esto tiene que ver con la forma en la cual el paciente asimila el medicamento suministrado. Ahora hablaremos de lo que es la aspirina. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados desde hace muchísimo tiempo para aliviar malestares de cabeza, como algunos síntomas de resfriado común e incluso la fiebre. Es también conocida como ácido acetil salicílico y es el principio activo de la aspirina, de la marca registrada. Es una de las sustancias más investigadas a lo largo de la historia. Se introdujo desde 1899 como nombre de aspirina y ha logrado adquirir la confianza de millones de personas y es usada en muchas partes del mundo a lo largo de distintos países donde es confiada a la hora de aliviar ciertos malestares. Incluso puede usarse para aliviar síntomas de lo que es la artritis reumatoide, osteoartritis e incluso dolores en otras partes y ciertos lugares en órganos, además de otros trastornos reumatológicos, inclusive los periodos menstruales, dolores de dientes y hasta dolores musculares. La aspirina sin prescripción también se puede usar para prevenir ataques cardíacos en personas que tuvieron un ataque cardíaco en el pasado o que tienen alguna angina de pecho. La aspirina sin prescripción también se usa para prevenir accidentes cerebrovasculares isquémicos. Por ende, es un medicamento muy efectivo. La presentación que viene es básicamente en tabletas y esta va a depender. Generalmente son tabletas de aproximadamente 500 miligramos y la caja viene con aproximadamente 40. Como ya sabemos, las rutas metabólicas son encaminadas y reguladas por distintas enzimas. La acción enzimática es muy importante dentro del metabolismo. Y dentro de todo esto hay una inhibición que se le puede realizar a las enzimas, llamada inhibición reversible. La inhibición es una disminución de la actividad enzimática o nula actividad enzimática por algún agente externo, generalmente es químico, un ligando, y a diferencia de una desnaturalización, este únicamente es un cese provisional, más no permanente. Puede ser por medio de un agente físico o químico. En este caso, la inhibición reversible está caracterizada por un equilibrio entre la enzima y el inhibidor. Debido a esta constante, el equilibrio puede hacer que la inhibición sea temporal. Una vez pasado el efecto, la enzima volverá a poder tener su actividad normal. Dentro de la inhibición reversible se clasifican tres: la inhibición competitiva, la inhibición mixta y la inhibición no competitiva. Dentro de la inhibición reversible implica que se desaparece el efecto inhibitorio si se remueve el inhibidor y que esto va a existir una inhibición en su presencia de un grado que depende de la concentración de la sustancia. Como dijimos anteriormente, una vez eliminado el inhibidor o la acción del inhibidor dentro de la enzima podrá volver a tener su función normal. Ahora tocará hablar unas pequeñas características acerca de las causas que pueden llegar a tener los fármacos. Primeramente hablemos de la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad o HTX se define como la lesión o un daño hepático causado por la exposición a un medicamento o agentes no farmacológicos o simplemente por el uso prolongado de esta sustancia. Por ejemplo, el paracetamol. Es posible causar una intoxicación por paracetamol si se usa de una forma excesiva o de una sobredosis a largo plazo. También tenemos lo que es el antipirético. Se denomina antipirético, antitérmico o pastilla o jarabe a todo fármaco que hace disminuir la fiebre. Generalmente estos fármacos únicamente actúan sobre esa forma sintomática, lo cual quiere decir que no van a actuar sobre la causa que está generando la fiebre en este caso. También tenemos lo que es la nefrotoxicidad, la cual se define como una lesión renal provocada directa o indirectamente por el uso de los fármacos. Esto se representa clínicamente como insuficiencia renal aguda y algunos derivados. Esto es importante debido a que tenemos que tener en cuenta que el uso de fármacos podría tener un efecto contraproducente debido al paciente que los consuma. Si tenemos un paciente con daño hepático previo al tratamiento, es mejor no mandar este tipo de fármacos o buscar un tratamiento alternativo. También tenemos lo que es la gastropatía. Primeramente se define como la gastritis,
aquella hinchazón, o en este caso inflamación, mejor dicho, del revestimiento del estómago. Esto únicamente es una lesión ligera. Y cuando se habla de gastropatía es porque el revestimiento del estómago ya está dañado de una forma un poco más grave. Y irónicamente a esto, no hay una inflamación tan grave presente ahí. Dentro de todos estos conceptos es importante saber qué es la farmacocinética, la cual es una disciplina de la farmacología o una rama que estudia el curso temporal de las concentraciones y las cantidades de los fármacos y los metabolitos que ocurren en el organismo, tales como por ejemplo los tejidos, líquidos y lo que se excreta, además de su relación con la respuesta farmacológica. Por otro lado, también tenemos el concepto de farmacodinamia. Se le conoce farmacodinamia como el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, además de sus mecanismos de acción para efectuarlos, es decir, los efectos del fármaco directamente sobre el organismo. Sabiendo todo esto, es importante conocer algunos fármacos muy importantes dentro de todo este uso, e incluso dentro del campo del uso odontológico, tal como lo es el ketorolaco. El ketorolaco es un analgésico, un antiinflamatorio y un antipirético. Se encuentra en la presentación de una solución inyectable o de tabletas. La solución inyectable contiene 30 miligramos de ketorolaco activo y la tableta contiene alrededor de 10 miligramos. Se utiliza para dar tratamientos a corto plazo de dolor leve o moderado, por ejemplo, en el dolor postoperatorio y en traumatismos musculoesqueléticos, además de un dolor causado por el cólico nefrítico. Al igual que cualquier otro medicamento, tiene contraindicaciones. Este es categorizado dentro de los AINES, el ketorolaco trometamina, y está contraindicado en pacientes con úlcera gastroduodenal activa, hemorragia digestiva reciente o antecedentes de úlcera gastroduodenal o hemorragia digestiva directa. También está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave y pacientes con insuficiencia renal o hipovolemia o deshidratación. Es un fármaco de categoría C y D. Generalmente estos estudios en animales no han registrado efectos teratógenos, aunque sí embriotóxicos. Y por esa misma razón es que el ketorolaco es un fármaco relativamente poderoso y peligroso a su vez. El ketorolaco, como se dijo, se tiene que usar para dolores moderadamente intensos y este no debe usarse por un tiempo mayor a 5 días. De lo contrario, se podrán empezar a hacer los efectos secundarios dentro del cuerpo o reacciones adversas, como por ejemplo aumento de peso, edemas, astenias, hiponatremia, hipercaliemia, anafilaxis y broncoespasmo, además de problemas respiratorios, hematológicos, urogenitales e inclusive dermatológicos. Por otro lado tenemos lo que es el diclofenaco. El diclofenaco tiene propiedades farmacológicas derivadas del ácido fenilacético. Es capaz de ser analgésico, antiinflamatorio y también antipirético. Es también un tipo de AINE y está relacionado con la capacidad para bloquear la biosíntesis de prostaglandinas, la cual es una acción que depende de la inhibición de la ciclooxigenasa o de las COX. Las indicaciones es para artritis reumatoide, espondiloartritis, artrosis, espondiloartrosis y tratamiento local de infecciones o afecciones localizadas. También tiene contraindicaciones y precauciones, como por ejemplo casos de hipersensibilidad al diclofenaco en pacientes hipersensibles a antiinflamatorios o simplemente a no esteroideos, trastornos de coagulación, enfermedades cardiovasculares o antecedentes de hemorragia gastrointestinal, además de la úlcera péptica y durante la administración de anticoagulantes cumarínicos. Como reacciones adversas de este fármaco encontramos náuseas, vómito, dolor abdominal, eructos, pirosis y erupción cutánea. También son frecuentes la anorexia, diarrea y la ulceración gastrointestinal, aunque es poco menos, y rara vez el sangrado gastrointestinal. Debe de tomarse de igual forma como cualquier fármaco dentro de las dosis que se recomienda. Se encuentran en presentaciones orales, intramusculares y tópicas en piel. Orales de 100 miligramos, 75 miligramos y de 2 a 4 gramos de gel respectivamente. También tenemos lo que es el paracetamol. El paracetamol es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, bloqueando la generación de impulsos dolorosos a niveles periféricos. Digamos que actúa directamente sobre el centro hipotálámico. Las indicaciones terapéuticas para el paracetamol es oral o en receta. Se usa para
fiebre, dolor de cualquier etiología de intensidad, ya sea leve o moderado, dolor moderado, fiebre y a corto plazo. Cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías, es suministrado una dosis de paracetamol. Sus contraindicaciones es la hipersensibilidad al paracetamol, al clorhidrato de paracetamol, la insuficiencia hepatocular grave y la hepatitis vírica, además de recientes diarrectitis, anitis o rectorralgias. Para poder tener en cuenta cuáles son los AINES con mayores efectos adversos o negativos, se deberán tomar en cuenta la compilación gastrointestinal, los riesgos que llevan dentro de esta característica, hemorragias digestivas, infartos al miocardio, la muerte tal cual, el ictus y disfunción renal. Como primer AINE más peligroso tenemos el diclofenaco, debido a que este tiene una alta tasa en todos los valores anteriormente mencionados, incluyendo que tiene un 2.0% de muertes por el uso de este fármaco, seguido del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene una tasa de mortandad un poco más alta, de 2.39, pero también tiene una compilación gastrointestinal un poco más baja, de 1.84 a comparación del 3.34 del anterior fármaco mencionado. Finalmente tenemos el ketorolaco, con una alta tasa de problemas gastrointestinales de hasta 11.50%, sin una muerte o una tasa de muerte registrada bien aún actualmente, y por ende lo coloca en el fármaco de estos tres como el menos dañino. A veces, como un error, creemos que entre más medicamentos tomemos, más rápido vamos a lograr el tratamiento o aliviar el dolor. Y hay que ser a veces conscientes que si aumentamos la cantidad total de un aire que tomamos al día, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones o los posibles peligros que esto puede conllevar. De entrada, se recomienda no acortar los tiempos entre la administración del AINE, no tomar dos AINES a la vez y no intercalarlos entre ellos mismos. Cuando se tome un antigripal comprado en farmacia, se debe de comprobar si contiene un AINE dentro de él, tal como podría ser el ibuprofeno o la aspirina. Cuando un profesional sanitario, por ejemplo en odontología, nos indica un nuevo tratamiento para el dolor, comprobar si se trata de un AINE, para evitar que se acumule con el AINE que se está tomando anteriormente en otro tratamiento médico. Además de administrar una crema que tiene una composición de AINE, tenemos que tener en cuenta que a pesar de su administración local, alcanza ciertas concentraciones en sangre, esto en ciertas cremas, y que por ende también tenemos que tomarlo en cuenta. Hablando de esto anteriormente, sabemos que cada paciente a esta altura ya reacciona de una forma distinta a cada fármaco, y una de ellas podría ser la hipersensibilidad. Una hipersensibilidad al ketorolaco, al ibuprofeno, al paracetamol, al naproxeno. Y la hipersensibilidad a un fármaco básicamente es una reacción adversa provocada por una respuesta inmunológica del cuerpo. Esta se desencadena debido al consumo de este fármaco o a la reacción de uno de los metabolismos que el mismo contiene. Realmente es difícil encontrar una persona que tenga una hipersensibilidad a alguno de estos fármacos, o sea, al naproxeno, al paracetamol, etc. Debido a que el 10% de la población tiene antecedentes o es susceptible a ser hipersensible a un fármaco, pero realmente es un porcentaje bajo. Esto quiere decir que de cada 10 personas, una será hipersensible a alguno de estos fármacos. Por ello es importante establecer si aún existen mecanismos de hipersensibilidad a medicamentos que todavía no se conocen del todo. Y por eso es importante poner atención y siempre recetar el mejor procedimiento y tratamiento hacia el paciente para que no pueda tener este tipo de reacciones por parte de su sistema inmunológico. Hablando acerca ahora de lo que tiene que ver con el artículo, se eligió el titulado "La variante de Omicron fuertemente mutada pone a los científicos en alerta". Esto de la página de internet de articulosnatur.com. Este artículo trata acerca de la nueva variante que se ha presentado en el continente africano, concretamente en el país de Sudáfrica, donde se está habiendo un aumento de casos de SARS-CoV-2, causantes de la enfermedad COVID-19, sin embargo, por causas de una variante nueva que no es la variante Delta. Esta haya sido llamada hasta el momento ya la variante Omicron y ha sido una de las prioridades más cercanas para los científicos, debido a que ha estado aumentando nuevamente el pico de las infecciones y desde luego esta al parecer es un poco más agresiva que la anterior.
Esto ha puesto a los científicos a hacer investigaciones acerca de la estructura del virus y han dado con que tiene cerca de 30 cambios de la proteína del pico, esa proteína del SARS-CoV-2 que reconoce las células huésped y es el principal objetivo de las respuestas inmunitarias del cuerpo actualmente. Por ende, se ha dado cuenta de que este virus realmente es una nueva amenaza. Todo este cambio ha puesto en duda a los científicos debido a que piensan que esto puede ser contraproducente a la vacuna, debido a que ésta puede llegar a perder o se especula que puede llegar a perder la efectividad que se ha logrado hasta el momento. A pesar de todo lo anterior mencionado, tampoco se ha concretado totalmente acerca de que si realmente es una enfermedad o que puede causar una enfermedad realmente más grave o con mayor potencial de mortandad. Hasta ahora la amenaza que se ha planteado no está totalmente clara, y esto incluye el hecho de que ni siquiera se sabe si es mucho más transmisible o no que la variante Delta. Esto es debido a que hay bajo casos de COVID en Sudáfrica y esto hace que las investigaciones no puedan ser tan veloces, a pesar de que los científicos traten de hacerlo lo más rápido posible. Con esto únicamente concluimos que el tiempo va a ser el único que decida acerca de cómo va a desarrollarse esta enfermedad y dentro de todo eso, cómo es que los científicos obtendrán información acerca de esta nueva variante. Mi opinión acerca del tema es de que es realmente importante tener mucho en cuenta esto, debido a que se trata del virus que ha puesto en jaque a la humanidad desde el año pasado y que ha encerrado a todo mundo en sus casas por medio de esta gran pandemia. Es importante tener en cuenta qué es lo que va a ocurrir, seguir tomando las medidas necesarias y no bajar la guardia. No sabemos si esta nueva variante es realmente peligrosa o potencialmente más peligrosa que las anteriores o simplemente es una variante más. Como sabemos, los virus mutan al pasar de huésped en huésped. Esto se debe a que todo es un proceso por medio del ARN. Lo único que nos queda pensar es seguir teniendo las medidas que teníamos hasta el momento. Como dije anteriormente, no bajar la guardia y seguir protocolos de sanidad y de seguridad. Todo para mantener un bien no solo para nosotros, sino para nuestras familias e inclusive para gente externa. Todo esto para evitar que una vez más el mundo se vuelva a ver sumergido dentro de una pandemia que ha costado muchísimas cosas, tanto humanas como materiales, y desde luego que ha afectado a muchísimas personas en varios aspectos.